Hola a todos. A ver, se acerca el examen de Fundamentos de Ciencia de Datos, ¿cierto? Bueno, que no cunde el pánico. Para eso estamos aquí. Vamos a darle un repaso súper rápido, pero bien potente, a todos esos conceptos clave que necesitan saber para llegar a ese examen con toda la seguridad del mundo. Esta es nuestra hoja de ruta, un recorrido bien directo. Arrancamos con el poder de los datos, pasamos por el famoso proceso CRISP-DM, las herramientas esenciales, el Big Data, los desafíos éticos y cerramos con un resumen de lo que no se nos puede olvidar. Vamos al grano. Listo, empecemos por el principio. ¿Por qué todo el mundo habla de ciencia de datos? ¿Cuál es el gran alboroto? Bueno, la idea es simple. Se trata de tomar esa montaña de información que se genera todos los días y convertirla en una ventaja real para competir, en conocimiento útil. Ojo con este concepto, porque es pregunta de examen casi segura. ¿Qué es una empresa data-driven? Piensen en esto. Es una compañía que dejó de tomar decisiones basadas en el me parece que o el yo creo que. En su lugar, usan datos, evidencia pura y dura, para decidir qué hacer. Aquí, como quien dice, los datos tienen la última palabra. Y claro, la pregunta es, ¿para qué tanto esfuerzo? Bueno, porque los beneficios son gigantes. Las decisiones son mucho más acertadas, todo funciona de manera más eficiente, pero lo más increíble es la personalización. Piensen en cómo Netflix recomienda series o Amazon productos. Ese nivel de detalle era ciencia ficción hace unos años, y eso crea una ventaja competitiva que es súper difícil de igualar. Ok, ya entendimos el por qué es tan importante. Ahora vayamos al cómo se hace, o sea, cómo se lleva a cabo un proyecto de datos sin que sea un caos total. La respuesta, y apunten este nombre, es la metodología CRISP-DM. Es el estándar de la industria. CRISP-DM es como una receta con 6 pasos. Y sí, el orden es súper importante. Primero, entiendes el negocio. ¿Qué problema queremos resolver? Después, miras los datos que tienes. Luego, la parte más pesada. Prepararlos. Después construyes los modelos, evalúas si sirven para algo y por último los pones a funcionar. Pero ojo, esto no es una línea recta, es un ciclo. A veces estás modelando y te das cuenta de que tienes que volver atrás. Es un ir y venir constante, siempre mejorando. Y hablando de la preparación de datos, aquí va otro dato que es pregunta de examen cantada. De todas esas fases, ¿cuál creen que se lleva la mayor parte del tiempo? Exacto, la preparación. Estamos hablando de que entre el 60 y el 70% de todo el proyecto se va en limpiar, ordenar y transformar los datos. Es un trabajo enorme, pero es la base de todo. Si los datos son malos, el mejor modelo del mundo no sirve para nada. Bien, ya tenemos el proceso. Ahora hablemos de las herramientas, pero no de software, sino de las herramientas mentales. Los conceptos básicos con los que cualquier analista empieza a hacer que los datos hablen. Y aquí, un clásico que siempre genera dudas. Media versus mediana. La media es el promedio de toda la vida. Sumas todo y divides. Fácil, ¿no? Pero tiene un problema. Es súper sensible a los valores extremos. Imaginen que calculamos el salario promedio en una sala y de repente entra un multimillonario. ¡Pum! El promedio se va a las nubes y ya no representa a nadie. La mediana, en cambio, es más lista. Ordena todos los salarios y elige al que está justo en el medio. A la mediana no le afectan esos extremos, por eso se dice que es más robusta. Esta idea de entender los datos nos lleva de cabeza a otro concepto fundamental, el análisis exploratorio de datos, o EDA. Esto es más que una técnica, es casi una filosofía. La idea es acercarse a los datos sin prejuicios, como un detective que llega a la escena del crimen y simplemente explorar, dejar que los propios datos te vayan contando qué está pasando. ¿Y qué busca este detective de datos? Pues varias cosas. Primero, busca patrones, tendencias, cosas que se repiten. También busca anomalías, esos outliers que se salen de lo normal. Intenta entender qué variables están conectadas entre sí. Y con todo eso, formula las primeras hipótesis. El EDA es como el trabajo de campo antes de construir el gran caso. Es la base de todo lo que viene después. Muy bien, ahora hagamos un zoom out. Porque todo esto que hemos hablado, hoy en día sucede en un escenario completamente nuevo y gigantesco. Bienvenidos a la era del Big Data. Para que algo se considere Big Data, tiene que cumplir con las famosas 3 Bs. La primera es volumen. Hablamos de una cantidad de datos simplemente brutal. La segunda es velocidad. Los datos no solo son muchos, sino que se generan a una velocidad de vértigo. Y la tercera es variedad. Ya no son solo números en una tabla, sino textos, fotos, videos, datos de sensores, un tsunami de información en todos los formatos imaginables. Y para domar a esta bestia del Big Data, aparecieron 2 titanes. El primero fue Hadoop, el pionero. Su truco era procesar los datos en los discos duros. Funciona, es súper robusto, pero puede ser lento.
Y entonces llegó Apache Spark y lo cambió todo. La gran diferencia, Spark procesa los datos en la memoria RAM, que es muchísimo más rápida. El resultado es que puede ser hasta 100 veces más veloz. Por eso hoy es el rey para cosas como Machine Learning. Ok, hemos hablado mucho de tecnología, de procesos, pero hay una parte que no podemos ignorar porque es cada vez más importante y definitivamente entra en el examen. Hablamos de la responsabilidad y la ética. Aquí hay que tener claros algunos puntos clave. Primero, los sesgos. Si entrenamos a un modelo con datos del pasado que son injustos, el modelo aprenderá esas injusticias. Segundo, la privacidad. Es fundamental proteger la información personal. Tercero, la transparencia. Tenemos que ser capaces de explicar por qué un algoritmo toma una decisión. No pueden ser cajas negras. Y por supuesto, hay que conocer las reglas del juego, como el famoso GDPR de Europa, que es un estándar global. Y si todo esto suena muy abstracto, solo hay que recordar un nombre: Cambridge Analytica. El escándalo con Facebook es el ejemplo perfecto y escalofriante de lo que pasa cuando se usan los datos personales sin ética. Demostró al mundo que esto no es un juego y que las consecuencias pueden ser enormes. Este caso es la prueba de que la ética en ciencia de datos no es negociable. Muy bien, ya casi llegamos al final. Ha sido un recorrido intenso, ¿verdad? Ahora, para que todo quede bien claro, vamos a hacer un último repaso. Un checklist con lo que sí o sí hay que saberse. A ver, esta es la lista de oro. Hay que poder explicar qué es una empresa data-driven, saberse de memoria las 6 fases de CRISP-DM, tener clarísima la diferencia entre media y mediana, entender para qué sirve el análisis exploratorio de datos, dominar las 3 Vs del Big Data, explicar la diferencia clave entre Hadoop y Spark, disco versus memoria y, por supuesto, entender por qué la ética y el GDPR son tan cruciales hoy en día. Si tienen claros estos puntos, van por muy buen camino. Ahora a repasar y mucho éxito en ese examen.